Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Hoy os traigo un vídeo un poco triste en la cuestión en que os voy a hablar de una persona que ha fallecido. Hace unos días, Giorgio de Amontejano se puso en contacto conmigo para anunciarme que por culpa de esta enfermedad del bicho innombrable, que no puedo decir su nombre para no tener problemas con YouTube, pues había fallecido el atlantólogo Paulino Zamarro. Esta persona, que a aquellos que seguís el canal de forma habitual quizá os suene porque lo he mencionado en un par de vídeos, pues fue la primera persona, el primer investigador serio que encontré del tema de la Atlántida. Yo cuando empecé a estudiar la Atlántida, pues los primeros libros que leí no me gustaron, no eran serios, no trataban el tema desde un punto de vista histórico o científico, y el primero que encontré fue Paulino Zamarro. Os contaré un poquito en qué consistió la historia de cómo llegué a conocer su trabajo. En los años 90 me encontré un periódico que hablaba del proyecto del Puente del Estrecho. Esto es un proyecto para unir Europa y África a través del Estrecho de Gibraltar, a través de un puente. Pues en este artículo los ingenieros, los geólogos, pues comentaban que habían encontrado una serie de dificultades porque el suelo del estrecho, lo que es donde irían los grandes pilares, pues no tenían el sostén que ellos pensaban. Ellos calculaban que debía tener menos de 20.000 años, afirmaba el artículo. Esto me sorprendió porque el mismo artículo mencionaba que siempre se ha pensado que tenía más de 2 millones de años la creación del estrecho. Entonces yo en ese momento empecé a elucubrar una hipótesis que consistía en que si en menos de ese tiempo se había abierto el estrecho, pues esa catástrofe que se hubiese al formarse el Mediterráneo, pues podía haber llevado a lo que es la creación de la historia de la Atlántida. Si había una civilización, el agua entrando en el Mediterráneo, pues la habría destruido. Y así fue desarrollando la hipótesis, acabé descubriendo una serie de datos que me llevaban a pensar que había ocurrido hace 7.500 años, y en ese momento fue cuando encontré, una vez investigando por internet, pues con la investigación del señor Paulino Zamarro que iba paralela a la mía. Encontré, como digo, navegando por internet, pues en su libro, en el cual tenía las primeras 100 páginas de su libro, estaban gratuitas, estaban disponibles. En cuanto vi de qué trataba, pues me acabé haciendo con el libro completo y descubrí que este hombre, el señor Paulino, no solo había descubierto lo mismo que yo, sino que lo había llevado mucho más lejos. No me duelen prendas en reconocer que en ese momento todos los datos que yo tenía, él los tenía también, y él había avanzado muchísimo más en la investigación, pero muchísimo más que yo. Lo que hice en ese momento pues, fue comprobar, hice una comprobación de muchos de sus datos que estaban correctos, y avancé, ya dirigí la investigación mía, por otro lado, por el lado de la biología, que personalmente creo que es la prueba definitiva de que esta teoría es correcta. Y tal como yo lo desarrollé, realmente tenemos ciertas diferencias. Él consideraba que el mar Mediterráneo estaba a una altura que yo creo que estaba muy por debajo de ese nivel. Pero bueno, estas son cuestiones técnicas de las que os hablaré el día que os hable de esta teoría de forma exclusiva en uno o en un par de vídeos. Ya en lo que se refiere al tema de la Atlántida, ya no coincidíamos. Yo en ese momento tenía la hipótesis que la Atlántida se encontraba en el mar de Alborán. La hipótesis a la que yo había llegado era por las formas, los mapas que se formarían en el caso de que el Mediterráneo estuviese más bajo, que eran muy coincidentes con lo que podía ser la Atlántida. Y él siempre pensó que se encontraba en las islas griegas, en lo que eran las islas Cíclidas. Yo ya en ese momento, esta hipótesis de él, esta parte de su trabajo, pues no estaba de acuerdo con él. Con el paso del tiempo, descubrí los trabajos de Giorgio de Amontejano, que me daba una serie de información histórica de las fuentes y de otras muchísimas cuestiones que ya habéis visto en el canal, pues que me llevaron a bajar la cabeza y reconocer que mi hipótesis estaba mal. Con los datos en la mano, pues no se podía sostener. Había que trasladarlos sin ninguna duda a lo que era en el Atlántico. Voy a hacer una crítica a lo que es un poco el trabajo del señor Paulino Zamarro, en el sentido de que yo creo que él cometió un error, porque en su investigación, él incluso en el libro, creo que lo dice, si no recuerdo mal me parece que lo menciona, él antes de empezar su investigación ya pensaba que estaba en esa zona, pensaba que estaba en la zona de lo que es el Mar Egeo. Y yo creo que ahí se equivocó.
porque él, toda su investigación se basaba en demostrar que su teoría era correcta, la teoría que ella tenía, la idea que tenía preconcebida. Entonces, cuando encontraba datos que apoyaban su hipótesis, los cogía. Y cuando encontraba datos que no lo apoyaban, los descartaba. Y yo creo que ahí se equivocó. Y lo que digo, sé que es así porque encontré discusiones a través de internet de él discutiendo con otros paleontólogos, en los cuales le demostraron ciertos fallos que tenía su hipótesis y nunca las varió, o sea, no hizo nunca de cambiar lo que era su hipótesis, su teoría. Y creo que ahí metió un poquillo quizá la pata. Pero en lo que se refiere al trabajo que hizo sobre el Mediterráneo, sobre el estrecho de Dardanelos y el estrecho de Gibraltar, es realmente un trabajo fantástico. Y su libro, el libro del, digamos, la clave está en los estrechos de Gibraltar a la Atlántida, es un libro que realmente merece la pena. Os voy a dejar en la descripción el enlace a su vídeo. Escribió otro libro más que va sobre las leyendas de Segovia. Este libro no lo he leído, lo reconozco, pero posiblemente esté bastante bien. Y poco más que decir, simplemente pues darle el pésame a su familia y desear que descanse en paz el señor Paulino Zamarro, agradeciéndole pues todo su trabajo y todo su esfuerzo en el avance, en lo que ha ayudado en el avance del conocimiento y de la investigación de este tema, del tema de la Atlántida y también del tema de la teoría del Mediterráneo cerrado. Y nada más, nos vemos en el próximo videoprograma. Adiós a todos.